El Real Madrid se mueve en silencio. Florentino piensa lo grande y un central africano empieza a tomar forma como la próxima jugada maestra del club blanco. Cuando el Real Madrid aparece vinculado a un nombre, nada es casualidad. Aquí no hablamos de rumores vacíos ni de operaciones improvisadas. Hablamos de planificación, de lectura a medio y largo plazo, de esa manera tan nuestra de anticiparnos al mercado cuando los demás todavía están reaccionando. Y en ese contexto aparece Ousmane Diomande, central del Sporting de Portugal, un futbolista que empieza a encajar con fuerza los análisis internos del club y que, como madridista, debo decir que representa perfectamente el tipo de operación que ha llevado al Real Madrid a dominar Europa durante años. Diomande no es un nombre mediático todavía, y eso ya es una buena señal. El Real Madrid no necesita titulares ruidosos, necesita piezas que funcionen. Central joven, potente, físico, con margen de crecimiento y con una situación contractual que abre una oportunidad clarísima. Su contrato termina en 2027, y a día de hoy, no hay voluntad firme de renovación. En Lisboa lo saben, y cuando en Portugal saben que un jugador no va a renovar, el escenario cambia por completo. El reloj empieza a correr y el poder pasa poco a poco al comprador paciente. Y si hay un club paciente en el mundo, ese es el Real Madrid. El valor de mercado de Diomande supera los 50 millones, pero cualquiera que entienda mínimamente cómo funciona el fútbol sabe que esa cifra es teórica. La realidad es que, entrando en el último año de contrato, ningún club puede exigir eso sin asumir un riesgo enorme. En Valdebebas manejan números mucho más realistas, cifras que rondarían entre 20 y 25 millones. Y aquí es donde quiero detenerme como aficionado blanco, porque este tipo de operaciones son las que a mí me generan tranquilidad y orgullo como madridista. El Real Madrid no está para locuras. Está para decisiones inteligentes. 20 o 25 millones por un central joven, con físico dominante, experiencia europea y margen de mejora no es un gasto, es una inversión. Y más aún cuando la planificación defensiva del club obliga a mirar al futuro con responsabilidad. Eder Militao es un pilar, sí, pero no puede cargar eternamente con todo el peso físico de la defensa. Antonio Rudiger está rindiendo a un nivel espectacular, pero nadie ignora que el tiempo pasa. Y Wigsen, aunque aporta salida de balón y personalidad, todavía deja dudas en ciertos duelos defensivos de máxima exigencia. Ese contexto hace que el nombre de Diomande tenga sentido. No como salvador inmediato, no como titular indiscutible desde el primer día, sino como una pieza que llegue para competir, aprender y crecer dentro del ecosistema más exigente del fútbol mundial. Porque aquí, en el Real Madrid, nadie regala nada. Aquí se compite cada entrenamiento, cada partido, cada temporada. Y eso, lejos de ser un problema, es lo que convierte a los buenos jugadores en grandes futbolistas. Otro aspecto clave es la mentalidad del club. En Valdebebas se aprendió mucho de errores pasados. Casos como Luka Jovic, Mariano Díaz u Odriozola siguen muy presentes. Jóvenes con talento, sí, pero sin el encaje mental y competitivo necesario para triunfar aquí. Por eso ahora la exigencia es máxima. No basta con condiciones físicas o técnicas. Se analiza el carácter, la capacidad de adaptación, la mentalidad competitiva. Y en ese sentido, los informes sobre Diomande son positivos, aunque todavía no definitivos. Por eso no hay prisa. Por eso se observa, se compara y se espera. Y aquí es donde entra Florentino Pérez. Porque esta operación, si se concreta, lleva su sello. El sello del presidente que entiende que el mercado se gana antes de que se abra, que sabe cuándo esperar y cuándo atacar. No hay ansiedad, no hay urgencias artificiales. El Real Madrid está fuerte deportiva y estructuralmente, y eso permite tomar decisiones con la cabeza fría. Como madridista, yo valoro muchísimo esta forma de actuar. Prefiero 1000 veces este tipo de movimientos silenciosos que un fichaje ruidoso sin encaje real. Prefiero construir una defensa sólida para los próximos años que hipotecar el futuro por un nombre. Y Diomande, si llegan las condiciones adecuadas, puede ser una de esas apuestas que dentro de 2 o 3 temporadas entendamos como totalmente lógica. Ahora quiero saber tu opinión, madridista. ¿Te convence este perfil de central para el futuro del Real Madrid? ¿Crees que este tipo de fichajes son los que mantienen al club en la cima o prefieres nombres más consagrados desde el primer día? Déjamelo en los comentarios, porque este debate es clave. Y dime también algo más antes de seguir con la segunda parte. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo ahora mismo? El madridismo está en todas partes y quiero leerte. Cuando hablamos de Diomande y del interés del Real Madrid, también estamos hablando de una cuestión estratégica que muchos pasan por alto. El momento exacto para intervenir en una operación. El club blanco ya no actúa como antes, entrando en subastas o respondiendo a presiones externas. Hoy el Real Madrid observa,
deja que el contexto madure y solo entonces mueve ficha. Y en el caso del central del Sporting, todo indica que el escenario todavía no ha llegado a su punto óptimo, lo cual explica por qué desde fuera algunos creen que el interés se ha enfriado, cuando en realidad lo que hay es cálculo. En el fútbol moderno, el tiempo es una herramienta. Cada mes que pasa sin renovación, cada gesto de duda por parte del jugador, cada filtración en Portugal sobre su futuro, juega a favor del club que puede esperar. Y el Real Madrid puede hacerlo. No necesita cerrar hoy lo que puede cerrar mañana en mejores condiciones. Esa calma desespera a otros clubes, pero es exactamente lo que ha permitido al Madrid firmar a jugadores clave a precios controlados en los últimos años. Además, hay un factor que como madridistas no podemos ignorar, la jerarquía del vestuario. El Real Madrid es un club donde no basta con llegar. Hay que saber convivir con la presión, con la exigencia del Bernabéu, con una afición que entiende el fútbol y no perdona la falta de actitud. Por eso el perfil de Diomande se estudia con lupa. Su rendimiento en Portugal es notable, pero lo que realmente interesa es cómo responde en partidos grandes, en noches europeas, cuando el margen de error es mínimo. Y aquí aparece otro punto clave que me parece fundamental destacar. El Real Madrid no busca centrales de nombre, busca centrales de fiabilidad. Jugadores que entiendan cuándo hay que anticipar y cuándo hay que esperar, cuándo hay que despejar sin florituras y cuándo se puede arriesgar. Porque el ADN defensivo del Madrid siempre ha sido ese: contundencia, inteligencia y personalidad. No necesitamos centrales que jueguen para el aplauso, sino para ganar. Desde esa perspectiva, Diomande encaja mucho más de lo que algunos creen. Físicamente dominante, rápido al cruce, fuerte en el juego aéreo y con una lectura defensiva que va mejorando año a año. ¿Es perfecto? No. ¿Está hecho? Tampoco. Pero precisamente ahí está el atractivo para un club como el Real Madrid, que sabe pulir talento y convertir potencial en rendimiento real. Otro aspecto que refuerza esta operación es la política de edad que Florentino Pérez ha impuesto en los últimos tiempos. El Real Madrid quiere jugadores que puedan marcar una época, no soluciones de corto plazo. Y aunque hay momentos puntuales para fichajes veteranos, la línea general es clara: juventud, proyección y valor de mercado sostenible. En ese sentido, apostar por Diomande antes de que explote definitivamente es una decisión coherente con todo lo que el club ha venido haciendo. Y aquí quiero ser claro como madridista: apoyo totalmente esta filosofía. Porque el Real Madrid no se mantiene en la élite fichando por impulso, sino construyendo con inteligencia. No se trata solo de ganar hoy, sino de seguir ganando mañana. Y para eso hay que adelantarse, incluso cuando el ruido mediático pide otra cosa. Muchos aficionados preguntan: ¿por qué no ir a por un central top ya consagrado? La respuesta es simple: porque no siempre es necesario y porque muchas veces esos fichajes traen más problemas que soluciones. Salarios altos, menos hambre competitiva y poca capacidad de adaptación a un vestuario donde nadie tiene el puesto asegurado. En cambio, un jugador joven llega con la mentalidad de demostrar, de crecer y de ganarse su sitio. Y eso, en el Real Madrid, es oro. Además, no olvidemos que la competencia interna es una de las grandes virtudes del club. Si Diomande llega, no llega a pasearse, llega a pelear. A exigir más a los que ya están y a elevar el nivel general. Y cuando eso ocurre, el beneficiado siempre es el equipo. Por todo esto, la posible llegada de Ousmane Diomande no debe analizarse como una operación aislada, sino como parte de un plan mayor. Un plan que busca asegurar el futuro defensivo del Real Madrid sin comprometer su estabilidad económica ni su identidad competitiva. Y desde ese punto de vista, la decisión de estudiar, esperar y negociar con cabeza me parece absolutamente acertada. Ahora te vuelvo a preguntar, madridista, porque este debate merece tu voz. ¿Confías en este tipo de apuestas de futuro o eres de los que prefieren fichajes inmediatos aunque cuesten el doble? ¿Crees que el Real Madrid está acertando con esta política o cambiarías algo? Hay algo que muchos no entienden desde fuera y que el madridista de verdad sí percibe. En el Real Madrid no se ficha solo por necesidad puntual, se ficha por encaje estructural. Y Diomande no aparece en la agenda por casualidad. Aparece porque cumple con una serie de parámetros que en Valdebebas se consideran innegociables. Edad adecuada, físico de élite, margen de crecimiento, personalidad competitiva y, muy importante, predisposición a aceptar un proceso. Aquí nadie llega como estrella indiscutible. Aquí se llega a competir. El Sporting de Portugal, además, es un club vendedor, pero inteligente. Sabe formar, sabe revalorizar y sabe tensar negociaciones. Por eso el Real Madrid no se deja arrastrar por urgencias ajenas. El club blanco sabe perfectamente que el paso del tiempo juega a su favor. Cada temporada que pasa sin renovación, cada entrevista ambigua del entorno del jugador, cada rumor que circula en Portugal,
reduce el poder de presión del Sporting. Y el Madrid, que domina como nadie los tiempos del mercado, espera el momento exacto para actuar. Esta forma de operar no es improvisada, es fruto de golpes pasados. El madridista con memoria recuerda fichajes que parecían oportunidades y terminaron siendo errores caros. Y por eso ahora se analiza todo con bisturí. Rendimiento, sí, pero también mentalidad. Porque jugar en el Real Madrid no es solo defender bien, es saber soportar el foco constante, la crítica feroz tras un mal partido y la obligación permanente de ganar. Y aquí es donde Diomande genera consenso interno. Los informes destacan su capacidad para crecer en escenarios de presión. No se esconde, no se desconecta del partido, no baja los brazos cuando el equipo sufre. Son detalles que no siempre salen en los resúmenes, pero que el scouting del Real Madrid valora muchísimo. Porque al final, en noches grandes, lo que marca la diferencia no es solo el talento, sino el carácter. Como aficionado del Real Madrid, debo decirlo sin rodeos. Me gusta que el club piense así. Me gusta que no se deje llevar por el ruido, por los nombres de moda, por la ansiedad del mercado. El Madrid es el Madrid porque hace lo que otros no se atreven a hacer. Decir no cuando todos dicen sí, y esperar cuando todos corren. Esa es la diferencia entre un club grande y un club histórico. También hay que poner sobre la mesa el contexto competitivo. La liga es cada vez más exigente físicamente, y Europa no perdona errores defensivos. Tener centrales con potencia, velocidad y capacidad de corregir en campo abierto ya no es opcional, es obligatorio. Diomande ofrece precisamente eso. No es un central lento ni rígido, es un defensor moderno, preparado para un fútbol de alto ritmo, algo que el Real Madrid necesita para seguir dominando en los grandes escenarios. Pero ojo, que nadie se equivoque, que el Madrid esté interesado no significa que vaya a fichar a cualquier precio ni en cualquier momento. Aquí manda el escudo. Si las condiciones no son las adecuadas, el club se levantará de la mesa sin problema. Porque el Real Madrid no suplica, el Real Madrid elige. Y eso, como madridista, es motivo de orgullo. Este tipo de operaciones también envían un mensaje claro al vestuario y al mercado. Nadie tiene el puesto garantizado, pero nadie será desplazado por capricho. Todo se gana en el campo. Y cuando un club transmite eso, la competitividad interna se multiplica. Los jugadores mejoran, el nivel sube y el equipo se fortalece. Por eso insisto, y aquí lanzo otra pregunta directa al madridismo que está viendo este vídeo. ¿No te genera tranquilidad ver que el club planifica con antelación, sin improvisar, sin hipotecar el futuro? ¿No prefieres este Real Madrid calculador, frío y dominante en los despachos, en lugar de uno reactivo y nervioso? Este caso Diomande es solo un ejemplo más de que el Real Madrid sigue varios pasos por delante. Observa, analiza, espera y, cuando decide, golpea con precisión. Así se han construido las grandes etapas de nuestra historia y así se seguirá construyendo el futuro.